Ya estamos a viernes otra vez y nos vamos despidiendo en este devocional del verano de otra semana más. En este caso vamos a mirar algo sobre la persona de Jesús. Hemos estado abriendo regalos, les hemos llamado así, en Nazaret, en Jerusalén, a los pies de la cruz. Y hoy quisiera compartir con vosotros algo acerca de el momento de la resurrección. Encontramos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan el siguiente relato de los Evangelios. El primer día de la semana, muy temprano, antes de amanecer, María Magdalena se dirigió al sepulcro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces fue corriendo donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos, pero el otro corrió más deprisa que Pedro y llegó primero. Se asomó al sepulcro y vio que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio las vendas, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y al ver todo eso creyó. Y es que hasta ese momento no habían entendido la Escritura, que dice que era necesario que Él resucitase de los muertos. Después los discípulos volvieron a sus casas. Os he colocado una, unas imágenes de los Playmobil que preparé para Semana Santa, que llamamos la última semana en Jerusalén. Y he extraído de ahí aquel relato de la resurrección del Señor, lo actualicé un poquito y espero que os haya ayudado y haya preparado vuestros corazones para alguna pequeña reflexión con lo que vamos a acabar esta semana. Lo primero que quiero resaltar hoy son las distintas formas de ver. Hay muchos testigos que dieron testimonio, diríamos así, de este hecho trascendental, pero ellos en un primer momento actuaron de diferentes modos. Y sobre esto es lo que yo quiero reflexionar, porque el Señor nos invita a recordar y celebrar esta verdad que ha cambiado nuestra propia existencia y nuestro destino. La primera advertencia que encontramos es en el ejemplo de María y tiene que ver con tener cuidado con la presunción. Con la presunción. María apreciaba mucho a Jesús. Él había orado por ella, le había sanado donde más duele las heridas, es decir, las heridas del pasado, en los errores que ella había cometido al vivir apartado de Dios. Pero cuando supo de Jesús, se acercó a él, buscó su ayuda y fue sanada y perdonada. Pero ahora María Magdalena necesitaba ir más allá de donde estaba. Cuando va a la tumba y es la primera en hacerlo, de acuerdo a lo que leemos aquí en Juan capítulo 20. Pero se para en seco al ver que la piedra no está en su lugar, la tumba está abierta. Algo ha sucedido, pero en lugar de entrar, de ver y de tratar de averiguar lo que pasó, ella se vuelve y asume que se han llevado o robado el cuerpo del Señor. No había mirado nada más que la tumba abierta y la piedra quitada, pero ya toma su propia conclusión. Cree que alguien se llevó el cuerpo y no sabe dónde está. Las circunstancias, lo que había previsto, le lleva a una ceguera y a una manera de asumir presunciones. Muchos de los que estiman y se acercan a Dios son dominados por esto. Es decir, vienen a la iglesia o comienzan a leer la Biblia, pero lo hacen
asumiendo ideas preconcebidas que han escuchado de la religión, de predicadores, de amigos y filosofías que van por ahí. La Biblia nos dice que debemos cuidarnos de los engañadores, que tenemos que ir a la Escritura con un corazón abierto, con una mente clara, que tenemos que pedir al Señor que Él alumbre nuestros corazones para comprender la verdad de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Pero que tenemos que ir también con humildad, con disposición a aprender y no asumir las cosas como esta mujer las asumió. Se dejó envolver por la presunción. Si luego seguís leyendo, luego de todo lo que hemos visto en esta mañana, continúa el relato y dice, María había permanecido fuera junto al sepulcro. Estaba llorando. Al inclinarse para mirar dentro, ya Juan y Pedro se habían ido, vio a dos ángeles con vestiduras blancas y sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, asumiendo, estaba acostumbrado a esto, pensando que era el encargado del huerto, le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo iré por él. Pero Jesús la llamó, María. Ella volvió en sí y le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Anda, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Dios en su misericordia interviene para cambiar la postura de la presunción y traerla a la realidad. ¿Qué es lo que tú presumes? ¿Qué es lo que has presumido en las circunstancias que están envolviendo tu vida? A veces te plantas allí, en esa idea preconcebida, y dejas de ver las cosas como Dios quiere que las veas. Abre tu corazón ahí al Señor y permite que Él te deje ver las cosas como realmente son y no como tú has presumido en tu mente que debían de ser. Luego hay una segunda advertencia y es la que nos deja el autor del Evangelio, aquel al que Jesús amaba y que nunca se nombra a sí mismo en primera persona, que asumimos es el propio apóstol Juan. Cuidado con las emociones. De los dos discípulos, Juan es el más joven, llega primero, pero el que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús, el que la Escritura reconoce como el que Jesús amaba, se detiene en la puerta, no entra, ve en parte, solo las vendas. La emoción de lo que yo y lo que pueda ver lo bloquea y se frena en ese momento. Si nuestra fe solo descansa en las emociones o se separa de la fe sustentada en la palabra, es una fe limitada, bloqueada, porque le falta lo que dinamiza al creyente, ver y creer. La palabra del Evangelio dice que Él habló y los mudos hablaron. Los ciegos vieron, los muertos se levantaron, la gente era tocada, pero para ir más allá de las emociones, porque ellas solas nos frenan, nos hacen ver solo en parte. No debemos dejarnos envolver por nuestra frustración, por nuestras limitaciones, o por nuestro enfado, por nuestro enojo. A veces hay personas que se enojan con Dios, hay personas que se sienten desilusionadas porque Dios no ha respondido sus oraciones como ellos esperaban que las respondieran y dejan de entrar dentro de lo que es el plan y el propósito de Dios para ellos. Las emociones le frenan, como frenaron a Juan en la entrada de la tumba para no ser un testigo directo. Cuidado con las emociones. Y finalmente,
cuidado con la falta de memoria. La memoria a veces no recuerda las promesas del Señor. Y esto es lo que le sucede a Pedro. Pedro llega más tarde, pero su temperamento impulsivo, arrojado, sufre un golpe. Ya había tenido un golpe muy grande y triple al negar que conocía al Señor. Y ahora Pedro entra, pero no se detiene. Ve lo mismo que Juan, pero sigue mirando el sudario. Comprende que las vendas están enrolladas, puestas de un modo particular, pero no ve más. Se detiene allí, se bloquea, porque entra, avanza, pero algo le falta a Pedro. Su mente, dice, estaba en blanco. El Evangelio atestigua que solo ve las cosas, pero no hay nada en su corazón. No está oyendo al Espíritu sobre las promesas que el Señor les había hecho. Tal vez el dolor de su caída lo ha bloqueado. Lo tremendo del cuadro es que el más necesitado del cuadro, de creer, de verle, de comprender lo que Dios está haciendo. Pero Pedro, el apurado, el impulsivo, no se para a pensar, a recordar, a oír lo que el Señor le había dicho. Y esto nos pasa a muchos. Cuando los problemas nos sobrepasan, cuando algún imprevisto nos sacó de nuestros planes y metas, las que muchas veces no están sustentadas en realidad en los planes de Dios, entonces hay un vacío, una nada, ver sin creer, sin entender, tal vez con muchos cuestionamientos. Y esto es algo acorde a la personalidad de Pedro. Finalmente dice que Juan vio la mirada con fe, entró y creyó. Juan, que estaba a la puerta, ahora se anima a entrar. La emoción ha pasado en su maestro, su Señor. Algo lo impulsa a ver, pero esta vez de otro modo. No era cualquier tumba o persona, era la de Jesús. Entra, ve y cree. Y hay un momento en la vida de toda persona donde se debe dar ese paso más en su relación y fe en Jesucristo. Ver y creer. No había entendido muchas cosas, pero algo le indica que debe creer, obedecer y dar lugar a esa fe que le permitirá ver y esperar la respuesta que Dios le confirmará un momento después al estar delante de él. El verso 10 nos dice que regresaron cada uno a su casa. Cada uno tuvo una mirada y de acuerdo a lo que vio reaccionó, unos de un modo y los demás de otro modo. Pero el pasaje nos indica que hay un mirar que trasciende los sentidos, que se sustenta en la evidencia de la palabra de Dios, en las promesas de aquel que nos amó hasta dar su vida en rescate por nosotros. ¿Cómo es tu mirada? Hay una tumba vacía y nosotros, en base a esa fe, vivimos una vida de resurrección, esperando al Señor que pronto habrá de venirnos a buscar. Que el Señor os bendiga, que tengáis un muy buen fin de semana. Os espero el próximo lunes para seguir disfrutando de la palabra de Dios.